다 된대. 남들에게 선물이야. 안에 자식이 참지쇼 잡직도 안 되는데 야미 기도 지남다 리제면 나네 다 리제 듬바 다 가산 쉬베게 리제 듬바 기부 충육게 람 통념습도 주사게 락줘야다. 되네 리제 개바 기분 증기 람 통념습도 주디. Así que primero me gustaría ofrecerles Tashidele. Y hoy, entre los versos de los versos autobiográficos de Mikio Torje, las acciones virtuosas, hablábamos del séptimo verso, continuaré hablando del séptimo verso de las acciones virtuosas, acerca de cómo él practicó el camino del individuo menor. Y también hablaré un poco del octavo verso en donde habla del individuo de capacidad intermedia. Así que para recordarles acerca del del séptimo verso, donde habla del individuo de capacidad menor, así como dije el día de ayer, hay dos secciones principales. La primera es, terminamos ya la primera y ahora estamos en la segunda, cómo practicamos los caminos de los tres tipos de individuos. Y esta tiene a su vez tres partes. En esta habla acerca de cómo practicó el camino del individuo menor. Y el verso dice, habiendo comprendido que cualquier sufrimiento surge como resultado de mis propios errores, me fue imposible en esta vida concebir ni completar en principio, medio y fin acciones no virtuosas. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Así que no necesito hablar de cada palabra por palabra acerca del texto, pero hablé ayer acerca del significado y me gustaría hablar un poco más el día de hoy acerca de esto. Hay un texto de Mikio Dorje titulado Instrucciones en el entrenamiento de las historias de liberación de Mikio Dorje, y cuando lo leí, me pareció que era un comentario significativo no es una explicación del texto de las acciones virtuosas, pero creo que es una explicación del significado del texto, del contenido del texto. En la sexta acción virtuosa, en el sexto verso, él habla de cómo ir por refugio a las tres joyas. Y aparte de las tres joyas que enseñan el camino de abandonar las acciones erróneas y practicar la virtud, ningún otro tipo, otra fuente de refugio puede enseñar el camino. Puesto que las otras fuentes de refugio no pueden ver las acciones que debemos abandonar y las que debemos practicar. Y la razón es porque están en el samsara desde tiempo sin principio. Así que no son capaces de ver qué causas llevan a la felicidad y qué causas llevan al sufrimiento. Y puesto que no lo saben, deambulan en el samsara, ¿cierto? El Buda perfecto sabe qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y hemos tomado el nacimiento en el samsara desde tiempo sin principio. Así que la naturaleza última
Es, la naturaleza última está libre del nacimiento, del sufrimiento y de la muerte, pero no sabemos esto. Así que tenemos malentendemos, tenemos muchas concepciones erróneas acerca de la naturaleza de la realidad. Tenemos muchas concepciones erróneas. Y por esta razón tenemos que deambular en los tres reinos del samsara. Y mientras estemos en el samsara, nosotros los seres sintientes hemos sido a veces los padres y a veces los hijos. Algunas veces los seres sintientes han sido nuestros padres y a veces han sido nuestros hijos. Eh, Innumerables veces hemos tenido una conexión de esta manera con todos los seres. Ahora, no tenemos que pensar en esto en términos de dañar los unos a los otros, pero si pensamos desde la perspectiva de beneficiar los unos a los otros, de cuando nos hemos beneficiado los unos a los otros, tenemos entonces una gran conexión. Y si pensamos en cómo nos han ayudado en vez de en cómo nos han dañado, entonces el resultado completo de esto es que experimentamos un sufrimiento inconcebible, puesto que hemos respondido a su ayuda con daño. Si pensamos, por ejemplo, en términos de la experiencia de esta vida, si no nos sentimos bien y tenemos que pasar un día enfermos en cama y no somos capaces de dormir toda la noche, es muy difícil, ¿cierto? Es una situación muy difícil. Así que no hemos reconocido cuánto nos han ayudado o beneficiado los seres durante tiempo sin principio en el samsara y por esto los dañamos, porque no hemos reconocido esto. Y así es como el karma negativo ocurre. Perdón, el karma y la causa y el efecto ocurre. Así que tenemos que identificar las cosas que nos harán sentir sufrimiento en el futuro. Y si pensamos así, nunca nos atreveríamos a hacer acciones de este tipo. Tenemos que asegurarnos que nunca tengamos este pensamiento que nunca decrezca este pensamiento de no dañar a otros en nuestra vida y hacer todo lo posible por asegurarnos que estos pensamientos de dañar a otros no surjan. Es lo que dice Mikio Dorje en estas instrucciones de el entrenamiento en las historias de liberación de Mikio Dorje. Y cuando pensamos en cómo funciona el karma, las causas y los resultados, el karma, las causas y los resultados, para beneficiarnos y dañar a nosotros y a otros, no hay necesidad de discutir esto con personas que no han entrado o que no se han iniciado en las enseñanzas budistas. La mayoría de las personas que dicen haber entrado en las enseñanzas budistas, que han eliminado a través del estudio sus, su visión errónea sobre lo que se debe adoptar y lo que se debe de abandonar. Em, Dicen, dicen que han aplicado los antídotos y la conciencia
completa en sí, en aprender y en el bien. Pero incluso si encuentran algún impedimento para dañar a otros y logran su beneficio y su felicidad, piensan, no, no es mi culpa. No tuve ningún remedio que hacerles daño. Es la culpa del lugar, es la culpa del tiempo y de este individuo al que le hice daño, no es mi culpa. Y se olvidan de las necesidades de esta y de esta vida y de las vidas futuras, solamente por el placer de esta vida, que es como una especie de gancho de carnada, como de cuando pescamos, de la carnada con la que pescamos, solamente por un poco de placer sensorial en esta vida. Y no toman en consideración a las vidas de otros y sí, las vidas de otros. Pero si pensamos en Mikio Dorje, él no haría nada contradictorio a las enseñanzas, incluso si esto significa obtener los placeres de los dioses en esta vida. Por ejemplo, si tienes una comida muy deliciosa, pero sabes que está envenenada y sabes que te vas a morir si te la comes, cualquier persona en su sano juicio, alguien eh, ordinario, alguien que no está loco, si tiene hambre, incluso si tiene mucha hambre, o si está muy sediento, incluso no comería esa comida envenenada. De la misma manera, no importa las dificultades que encontramos para nosotros y para otros, no es adecuado abandonar el Dharma verdadero. Así que Mikio Dorje era muy diligente en abandonar las acciones erróneas y en realizar virtud. Por esta razón, algunas personas em, dicen que tienen un apego al Karmapa. Y estas personas dicen, oh, su santidad es tan preciso y cuidadoso acerca de la causa y el efecto, y debe de hacer esto por el bienestar de otras personas. De otra manera, ¿por qué lo haría? Es un Buda Nirmanakaya. Pero lo que Mikio Dorje contestaba a estas personas fue, yo, Mikio Dorje, no tengo ninguna confianza en que yo soy el Nirmanakaya de un Buda. No tengo la confianza o la seguridad de esto. Para mí el tener el título de Karmapa en esta vida no es porque soy bueno o porque tengo las cualidades de realización. Es por la bendición de la actividad de todos los Karmapas y los Budas. Por ejemplo, un monje o una monja puede que le den el nombre Sangye, que significa Buda. Y si se dice, y si alguien dice que esto es la actividad de los Budas, está bien, podemos decir esto, pero solamente llamar a alguien con el nombre de Sangye o de Buda no lo hace ser un Buda. Y puesto que no son un Buda, y no es como si convirtiéndose en un Buda, entonces no necesita tener cuidado del karma y los resultados. Y él dijo, mientras que tenga estos agregados físicos y mientras que tenga los agregados y el resultado de tener nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte, si alguien me dice que no necesito
dejar las acciones negativas y practicar la virtud, ¿habría algo mejor que esto? Y él actuó de esta manera, de la misma manera que él eh, hablaba, actuaba. Así que no voy a leer el texto textualmente, pero de la misma manera, algunos individuos, Sakya, Drikung, Kadampa, Manahudra, Gelugpa y otros, por las diferentes maneras en las que enseñaban el Dharma, algunas personas empezaron a ser sectarios. Y si nos volvemos sectarios, entonces abandonamos los tres votos y los votos tántricos, puesto que los monjes se peleaban entre sí. Entonces también destruían las representaciones de las tres joyas y también tomaban la vida de los otros. Y también todo el apoyo. Así que hacían todos estos actos terribles. Y al hacer esto, esto destruye completamente las enseñanzas del Buda y la comunidad de la Sangha. Así que, ¿cuál es la base en la destrucción? Que cuando nos volvemos muy sectarios acerca de los linajes del Dharma y los linajes de las enseñanzas budistas, esto destruye completamente las enseñanzas del Buda. Olvidémonos de realizar acciones. La gente que vea esto perderá la fe por completo en las enseñanzas del Buda y se irá tan lejos como pueda solamente por ver estas acciones o escuchar acerca de estas acciones terribles. Y algunas personas, por ejemplo, se regocijan en las enseñanzas Sakya, en que estas florezcan, pero son indiferentes a las enseñanzas Gelugpa. Y entonces él decía, esto es una perversión de las maneras de los grandes seres que hicieron ofrendas a la práctica. Si pensamos en nuestro linaje, tenemos Sakyapas, Gelugpas, Nyingmapas en nuestro linaje. Así que si actuamos de esta manera, no es una ofrenda a la práctica de los linajes de los lamas. Si hay una buena acción de manera perfecta, el abandonar las acciones erróneas y practicar la virtud, em, si lo hacemos para obtener estados, por ejemplo, renacer en los reinos superiores y la liberación, incluso si em, si la llamamos, incluso si llamamos esto una acción no budista, hacer esto es incluso peor que una acción que llamamos no budista. Si hacemos una acción, perdón, si hacemos una acción errónea para Así que si estamos actuando desde el apego o desde la aversión, esto no es una acción virtuosa, esto es una acción que no va de acuerdo al budismo. Así que esto dijo Mikio Dorje en un texto
de comportamiento. Y esto enseña en este tipo de texto, enseña a sus estudiantes qué acciones adoptar y qué acciones abandonar. Así que, en resumen, toda la falta de armonía, todos los problemas en las faltas en las enseñanzas en la manera de practicar las enseñanzas del Buda vienen del apego a objetos externos y a nuestro apego, eh, aversión, arrogancia, envidia y demás. Así que en el este de Tíbet había mucha gente que tenía fe en el Karmapa, así que las personas que estaban con él se volvieron muy poderosos y em, con mucha riqueza. Así que cuando dañaban a otros, estos se enfa- y entonces, para prevenir el que hicieran daño a otros, ellos se fueron a la región de Gongpo. Y en Gongpo, Mikyo Dorje resolvió estos conflictos entre la Sangha y trajo estabilidad al reino. Pero la gente estaba actuando de maneras muy erráticas, no había manera de prevenir esto y entonces él se fue de la región de Gongpo eventualmente y se fue a la región central de Tíbet. Y en la región central de Tíbet había reyes, entonces como había reyes, había leyes estrictas y entonces los monásticos seguían estas leyes también y había menos probabilidad de que hicieran acciones erróneas. Y esta es la razón por la que él fue al Tíbet central. Y entonces no había una razón, algunas personas dicen que no había una razón particular por la que él fuera a esta región, solamente porque Mikyo Dorje deseaba ir al Tíbet central. Y algunas personas opinaban que si él iba al Tíbet central perderían poder y perderían control, pero él quería ir a lugares aislados en el Tíbet central. Si hubiera ido a lugares donde los monásticos obtenían gran respeto, obtendrían muchos placeres y ofrendas, pero entonces él creía que los monásticos si tenían muchas ofrendas y bienes, entonces esto generaría disputas. Así que para evitar esto, Mikyo Dorje em, quería ir a lugares en donde no conocían tanto el Dharma y recibían pocas ofrendas y respeto. Pero incluso entonces, cuando los monjes pretendían ser puros en sus preceptos y en las reglas del Vinaya, él decía que incluso cuando estuvieran haciendo estas acciones como muy puras y de buena conducta, él decía que si esto era si solo estaban pretendiendo, simulando hacerlo de esta manera, eso también sería una acción no virtuosa, sería vivir de manera incorrecta. Así que para prevenir estas disputas que surgieran a partir de vivir de manera con conducta impura, hizo reglas para que toda la gente que lo acompañaba no comiera carne, no tomara alcohol y demás.
Y la gente decía, el Karmapa y sus discípulos se comportan de manera grosera y no se llevan con otras personas del mundo, de la región, tienen muy poca influencia, no reciben muchas ofrendas, así que mucha gente hablaba de esta manera, de manera similar. Y algo que él vio es que muchos grandes lamas que eran apoyados por patrocinadores o mecenas y demás, se mataban muchos animales. Entonces, porque cuando ellos iban a estos lugares, la gente del lugar pensaba que había que ofrecerles muy buena comida y entonces pues querían ofrecerles lo mejor y entonces mataban animales. Y es, por lo tanto esto generaba una situación muy complicada. Así que él pensó en hacer de una manera muy hábil hacer que la gente parara de comer carne. Pero en la región de Gongpo, especialmente en la región de Changdang, no tenían muchos otros recursos, así que era muy difícil eh, hacer que esto parara, puesto que vivían prácticamente de la carne. Así que no logró esto en la región de Gongpo. Y una de las razones por las que fue a esta región es porque mataban muchos animales, comían mucha carne, y se dice que esta es una razón por la que prefirió ir al Tíbet central. Y como dije anteriormente, los previos Karmapas y Sharmapas habían establecido monasterios, los monasterios de Tubchen y de Yangpachen, en Lhasa y en el norte. Y algunos de los monjes Gelugpas sospecharon que se habían construido estos monasterios para obtener las ofrendas que tenían ellos. Entonces, hubieron muchas disputas al respecto. Y Mikio Dorje pensó para sí mismo, em, por esta disputa del monasterio de Tubchen, pensó, "Ah, esto es una razón para que ocurran disputas". Así que el señor de Nedongpa, así que Mikio Dorje intentó devolverle el monasterio al señor de en Nedongpa, pero Nedongpa no lo aceptó. Y después Mikio Dorje ni siquiera dejó allí a alguien que cuidara el monasterio. Y eventualmente, porque nadie lo estaba cuidando, el monasterio se destruyó por completo. No quedó ni una puerta. Y esto fue durante la vida de Mikio Dorje. Así que incluso las personas que seguían al Karmapa estaban muy infelices al respecto, puesto que en el tiempo del séptimo Karmapa todo había florecido y ahora en el tiempo de Mikio Dorje todo estaba destruyéndose. Pensamos de la misma manera en estos días, ¿no es cierto? La manera de actuar de Mikio Dorje era para que la gente a su alrededor eh, no, no peleara, no hubiera disputas entre miembros de la Sangha. Realmente todas las acciones que estaba haciendo era para traer gran felicidad y prevenir estas disputas entre Lugpas y Kagyupas. De la misma manera, desde tiempos antiguos, pero también en esta época sigue ocurriendo. Cuando hablamos acerca de
romper los votos o abandonar los votos, la razón principal en la que hay disputas es por rango y posición y por el estatus o entonces en los días antiguos en Tibet, durante la dinastía Ming, la dinastía Tang, los Sakyapas y los Karmapas tenían un estatus muy alto. Pero después en el periodo del quinto Dalai Lama, en las enseñanzas de Karma Kagyu, declinaron e incluso entonces el quinto Dalai Lama no veía a los Karmapas como en una posición menor, los veía en el mismo rango de los Sakyas. Así que los Sakyas y los Karmapas estaban en la misma posición y después los Sakyapas perdieron un poco cómo se veían en un estado hasta el décimo Karmapa siguió esta posición de respeto de los Karmapas. Y es algo que no, que los lamas y monasterios de otros linajes no les gustó tanto. Así que muchos lamas de ciertos monasterios de otros linajes tenían muchas disputas cuando se presentaban ante el Karmapa para no prostrarse o pedían que les pusieran asientos más altos, más cojines, y entonces la gente tenía que postrarse los unos ante los otros y el protocolo no se seguía y había muchos problemas por estos protocolos. Entonces, en ese entonces era difícil tener buenas relaciones y había muchas disputas porque algunos lamas cuando se encontraban, querían encontrarse con Nikkei Dorje, incluso si no se postraban, querían que les prepararan un asiento. Tengo que tener un buen asiento, decían. Así que Nikkei Dorje para evitar estas peleas, incluso cuando no le preparaban un asiento o no se postraban ante él, él de todas maneras se encontraba con ellos, aceptaba encontrarse con ellos. Así que cuando la gente decía cosas como algunos hablaban de él con respeto y otras personas decían cosas negativas. Pensaban, todos los, la grandeza de los karmapas y su influencia, todo se ha perdido. Nikkei Dorje ha hecho que todo decline. Ellos estaban en una posición como el sol en el cielo y ahora todo se ha caído a la tierra. El Karmapa, algunas personas decían que el Karmapa era como Avalokiteshvara y ha venido a beneficiar a todos los seres. Y aunque incluso si otras personas no se postran, cuando se postren con él y hagan asientos para él, ese, otras personas deben de postrarse ante él y preparar asientos para él. Deben de mostrarle respeto, pero la gente que lo alababa y que tanto la gente como lo alababa y lo criticaba no entendían la intención real de Nikkei Dorje. Cuando alguien lo veía como superior, él no se ponía en una posición, él se ponía especialmente en una posición baja y no trataba tampoco de elevarse y decir que él era maravilloso. E incluso si una persona humilde
y no mostraba grandes signos de respeto. Él no trataba de elevarse tampoco. Entonces él buscaba un balance entre, de caer entre los extremos, de mostrarse superior o inferior. Así que en estos tiempos hubo muchas disputas con los grandes maestros Sakya y los grandes maestros Drikung. Y por estas disputas había grandes conflictos que crearon obstáculos para las enseñanzas budistas. Así que Mikyo Dorje, viendo esto, actuó de esta manera. También hay una historia en el pasado de las historias de Mikyo Dorje, donde dice, no voy a leer esto palabra por palabra, pero voy a explicar el significado. Dice, en el pasado, en los previos karmapas del quinto, sexto y séptimo karmapa, había Sakyashitok Ladra, y ellos no enviaban cartas para mí, Mikyo Dorje, pero a mí me envió una carta, y no solo me envió una carta, sino que al final escribió palabras de gran respeto, me mostró gran respeto. Cuando me mostraron este respeto, pensé, soy muy afortunado, porque un ser tan grande no hace esto sin ninguna razón. Debe tener razones para hacer esto. La per- las personas de Sakya eh, pensarán, eh, está bien, me está dando mucho respeto, pero algunas personas se sentirán celosas eh, que me esté dando tanto respeto. Y cuando algunas personas quieren encontrarse conmigo, dicen, debes postrarte ante mí, debes de prepararme un asiento. Y las razones que dan es porque mi hermano, la encarnación de mi hermano, no, mi hermano mayor se postró ante mi encarnación pasada. Tu encarnación previa se postró ante mi padre, ante mi madre, ante mi hermana, así que tú te tienes que postrar ante mí también. Y Mikyo Dorje decía, no sé quién, no sé exactamente quién es que dijo esto, pero había alguien que vino y dijo esto. Y Mikyo Dorje dijo, no tienes ninguna razón por la que decir esto. Porque ¿quién eres tú para hablar de mis vidas previas? Está hablando de mis vidas previas, ¿cierto? Si hablas de los previos karmapas, entonces es posible que ellos hayan hecho distintas acciones para adiestrar a los seres, pero de cualquier manera hayan actuado de esta manera. Pero los karmapas son budas, así que no estaría bien que se postren ante seres ordinarios, porque si un buda se postra ante un ser ordinario, esto no va de acuerdo a la interdependencia y a la secuencia de la causa y efecto. Ahora, si hablas de mi propia vida ordinaria, Mikyo Dorje, entonces no lo sé, porque no recuerdo postrarme en una vida previa. Y probablemente tú tampoco lo recuerdas. E incluso si lo recuerdas, desde tiempos sin principio tú te has postrado ante mí y yo me he postrado ante ti. Así que no hay ninguna razón de que yo me tenga que postrar ante ti únicamente. No hay ninguna razón. Mm. Así que en vidas previas probablemente te has postrado incluso a mi perro guardián que está allá afuera. Así que probablemente
sí puedes probar que en una vida previa te has postrado ante mi perro guardián, entonces me postraré ante ti, te prepararé un asiento y te daré respeto. Entonces, bueno, esto lo dijo como un chiste. Ahora, estos son chistes, pero si vamos a la parte seria y hablamos acerca de los hechos formales, en el texto, las secciones pasadas de Mikio Dorje, dice que los grandes sostenedores del pasado, de las enseñanzas, parece que tenían estas disputas para dar respeto a los unos a los otros, con postraciones, asientos y demás. Cuando Karma Pakshi fue a ver a Taklung Sangye Yarjong, él estaba en una cueva y cuando él llegó a la entrada de la cueva, ni siquiera le puso un asiento a Karma Pakshi e incluso se sentó viendo hacia el otro. Entonces Karma Pakshi se ofendió y se sintió, se sentó dándole la espalda a Taklung Sangye. Esta fue una situación que ocurrió. Y también en Tel, en el monasterio de Tel, en Chenga Dragpa Yeshe, cuando Drupto Orgenpa fue a visitar a Chenga Dragpa Yeshe, Drupto Orgenpa dejó de postrarse ante él, puesto que vio que no había un asiento adecuado para él y empezó a pelearse con él. Entonces hay muchas historias del pasado y del presente de grandes seres eh, para, para probar o examinar ah, el nivel de los otros seres y para beneficiarlos. Así que si Mikio Dorje nos dice, postra ante mí y respétame, por supuesto que lo vamos a hacer. Así que no podemos decir que hay muchas disputas del pasado entre lamas y maestros y demás, pero no podemos decir que necesariamente no podemos decir que estas son ofensas, pero las disputas que surgieron solamente del poder del apego y de la aversión, podemos decir que estas siguen ocurriendo hasta estos días. Ahora, cuando los emperadores chinos y mongoles invitaban a los grandes lamas, les daban títulos y posiciones y les daban eh, sellos y asientos de distintos colores y calidades. Y antes no había, anterior a esto, no había todos estos privilegios y estatus. Por ejemplo, Marpa, Milarepa y Gampopa y otros, ellos no tenían privilegios y estatus, no tenían nada de esto.
Y cuando Drupa tenía 5.500 estudiantes, ¿y quién le daba las instrucciones a estos estudiantes? ¿En dónde le daba a estos estudiantes sus enseñanzas? Lo hacía desde un muy delgado asiento de piel. Así que en el Vinaya no había estas jerarquías en términos de posición y estatus. En el Vinaya solamente depende de la jerarquía, depende del tiempo en el que se han tomado los votos. Pero en lugares en Tibet, en Tibet central, hay tantos monjes que tenían la tradición de hacer lo que llaman tienen una manera de hacer las cosas para obtener un asiento en el que se ponían todos afuera de la reja del monasterio y cuando la abrían todos corrían a sentarse y entonces el que llegaba primero se sentaba primero. Y esta es la manera en la que se hacía. Así que hay maneras distintas de dar el rango o la posición. Había un estudiante de Champasengue, uno de los estudiantes principales era Tsangapa Tsunju, y él era un maestro muy erudito. Y una vez él fue a un colegio monástico muy grande y cuando estaba allí había muchas disputas acerca del rango y la posición. Y entonces no tenía ningún lugar en el que sentarse. Y entonces se sentó atrás con los sirvientes. Y entonces pensaba, bueno, pero yo soy un gran erudito y me tienen aquí. Entonces el día anterior fue a buscar un burro y lo trajo, lo metió al monasterio y lo puso al frente de todos y lo amarró al pilar enfrente del monasterio, enfrente del rango de todos, hasta el frente. Y la gente llegó en la mañana y dijo, y la gente decía, ¿qué pasó? Porque hay un burro allí. Y lo que Sangapa dijo fue, el burro tiene una voz muy bonita y tiene muy buenas ropas, así que lo puse hasta el frente eh, así que el unce, que es el dirigente del canto, no tiene grandes estudios, pero se sienta hasta el frente porque tiene una buena voz y tiene ropas bonitas. Así que si a él lo pueden poner al frente de todos, superior en rango, entonces también podemos poner al burro. Así que hay muchas historias como esta. La posición y el rango y los privilegios ocurrieron después de la conexión con los emperadores mongoles y chinos, pero antes de esto no había estas cuestiones de privilegio y de rango. En resumen, Mikhail Dorje trató de muchas maneras distintas de parar las acciones erróneas en sí mismo y también en otros.
Y cuando alguien era un monástico que se había ordenado o la gente laica que no tenía la ordenación. También les daba consejo acerca de cómo abandonar las acciones erróneas y practicar la virtud. Y de hecho él los llevaba a actuar de manera virtuosa. Y como se dice en los sutras del Prajnaparamita, un gran bodhisattva irreversible abandona las 10 acciones no virtuosas, hace que otros las abandonen y declara la excelencia de abandonarlas y actúa de acuerdo con esto. Y hay muchas personas que solamente al ver a Mikio Dorje o escuchar sus enseñanzas, prometió no matar, robar, eh, él nunca faltar a sus promesas, el no hacer, el no hacer negocios de manera engañosa, em, salvar las vidas de las personas o de animales también, y hacer que personas no se prometieran en no causar daño a los monasterios y a representaciones de cuerpo, palabra y mente, y en cumplir con la disciplina de los votos de ayuno, en ser vegetarianos y en recitar 100 millones de mantras de Mani y demás. Entonces, particularmente durante la ceremonia de la corona negra es cuando la gente hace estas promesas. Así que de esta manera Mikio Dorje, al promover el hacer acciones virtuosas y abandonar las acciones no virtuosas, él abrió las puertas para que ellos renacieran en los reinos superiores y que no renacieran en los reinos inferiores y de manera última llevarlos a la budeidad. Y hay veces que no creemos, nosotros no creemos en que hay gran beneficio en creer en las historias de liberación, pero los grandes seres han hecho estas acciones. Realmente hay seres que han hecho estas acciones. Muy pocas personas hablan acerca de cómo la gente hace buenas acciones y deja las acciones no virtuosas. Todo el tiempo estamos hablando de posiciones, de la altura de los tronos, de cómo en el pasado había tanto poder y rango y ahora ya no hay nada de esto. Pero si hablamos de las malas acciones que ocurrieron en el pasado, si hablamos de cómo los grandes seres están dejando las acciones virtuosas, haciendo acciones no virtuosas, haciendo las acciones virtuosas, no vemos a nadie llorando por esto, no vemos a nadie sorprendiéndose. Entonces, esta es una manera de ver esto, obtener altos rangos y posición. Y criticar a los seres supremos es algo que no debemos de considerar como bueno y debemos de abandonarlo lo más que podamos. Y esto es suficiente por ahora. Tomaremos el descanso. Ahora voy a hablar acerca de la octava acción virtuosa. Y este verso habla acerca de cómo él practicó el camino del individuo
de capacidad intermedia. Y el verso dice, a menos que partamos del océano de la existencia desde sus profundidades, en cualquier lugar de los tres reinos, la felicidad y las riquezas serán impermanentes. Puesto que los tres reinos de existencia cíclica se expanden como el espacio, me pregunté, ¿cuándo obtendré la libertad de la eterna iluminación? Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Así que en las instrucciones para entrenar en la historia de liberación de Mikio Dorje, él dice, cuando hablamos del camino de karma, causa y efecto, lo más importante cuando estamos practicando la causa y el efecto es el que evitemos dañar a los seres. Pero cuando decimos que no dañamos a los seres, si solo decimos que no los dañaremos al corto plazo, quiere decir que los seres están completamente libres de el daño. Esto no es así. Y esto es porque en sus continuos tienen estas conexiones kármicas con seres infinitos. Y debemos de abandonar completamente el dañar a otros seres. La base de dañar a otros depende del karma y las acciones de causa y efecto. Ahora, la base de el resultado del karma negativo es las acciones negativas, ¿cierto? Así que si no generamos karma negativo, si no hacemos acciones erróneas, incluso si todos los seres que dañan se reúnen para lastimarnos, no podrán mandarnos a los reinos inferiores del samsara. No serán capaces de hacer esto. Así que quien de manera última nos daña es esta visión del yo y las aflicciones en nuestro propio continuo. No hay mayor daño que este. Esta es la causa fundamental del daño que nos infligimos. Pero todo este tiempo no hemos visto que las aflicciones y el yo como enemigos o como la causa del daño. Y en cambio hemos pensado que están de nuestro lado. Particularmente el ego lo vemos como que está de nuestro lado, como que es la persona o lo que nos da consejo. Pensamos de esta manera. Así que esta idea de tratarnos a nosotros mismos de manera, de alabarnos a nosotros mismos y de tenernos de aferrarnos a la idea de yo, es lo que nos ha causado daño. Así que si pensamos en cualquier otro ser sintiente, si pensamos en la destrucción del mundo, el término de un eón por fuego y agua, esto podría destruir a todos los seres del mundo, pero no puede destruir el continuo de nuestras mentes. Así que la única manera de parar este ciclo continuo de renacimientos en el samsara es practicar en los métodos y la sabiduría que nos puede liberar de este.
Así que debemos de practicar aquello que debemos de abandonar y aquello que debemos de practicar de acuerdo a las cuatro nobles verdades. Y de la misma manera debemos de saber que debemos de abandonar y de practicar de acuerdo a los sutras y los tantras. Esto se enseña en las enseñanzas del Buda, de los tres vehículos, en los sutras y en los tantras. Así que es indispensable que practiquemos de esta manera. Y mientras estamos practicándolo, no debemos de pensar, oh, estoy practicándolo sin siquiera haberlo realmente entendido. Tenemos que tener una verdadera experiencia o sentimiento de que lo estamos practicando. Es parecido a una serpiente venenosa. Y si alguien nos tira una serpiente venenosa, inmediatamente nos quitaremos de ese lugar. Em, Así que tenemos que pensar en nuestras acciones negativas como una serpiente venenosa. Debemos de protegernos a nosotros mismos de esto. Y esto es lo que Mikio Dorje dio como instrucciones acerca de practicar como el individuo de capacidad media. Y algunas personas dicen, o alguien murió, digamos una persona llamada Tashi murió, y después de que murió, probablemente se ha librado de los reinos inferiores y ha obtenido el nivel de un emperador universal. Y hay gente que llegaba con Mikio Dorji y le decía esto. Ah, mi pariente se murió y se fue con un gurú o un astrólogo que hizo una adivinación y decía, ay, yo tenía mucho amor por mi pariente, pero estoy muy preocupado por dónde renació, así que por favor dígame dónde renació. Y algunos de los gurús pretendían o simulaban tener poderes de clarividencia y entonces le decían, recitaban algunas manis, puedes hacer algunas ofrendas y decían, no, no hay problema. Y entonces la gente se iba y hacía estas plegarias y ofrendas y regresaba y decía, ya he hecho todo lo que usted me dijo. Y el lama les decía, no, necesito algo más, necesito darme algo más. Y si era alguien con mucho dinero o que le podía dar muchos recursos, decía, oh, no, no, eh, todo ha ido muy bien, renació en el reino de Sukhavati o ha renacido en como un dios o cosas así. Y entonces cuando la gente iba con Mikidorji y le contaban esto, él decía, si no hemos sido capaces de eliminar la terrible enfermedad de la visión del yo, la liberación de renacer en los reinos inferiores por uno o dos renacimientos y obtener placeres samsáricos y riquezas no es suficiente. Así que cuando él veía a alguien que o escuchaba que alguna persona realmente sufría de hambre, que no tenía nada que comer, ropas, no tenía zapatos, no tenía un sombrero para su cabeza. Cuando escuchaba que la gente estaba en estas situaciones desesperadas, él realmente se preocupaba profundamente por ellos, como si esto le estuviera sucediendo a él mismo.
Y cuando ellos venían y le decían, bueno, la situación ha mejorado un poco, él decía, bueno, ahora te has librado de esto por el momento, pero ¿cuenta esto como liberación verdadera? Después incluso experimentarán sufrimientos en el samsara aún mucho más intensos que los de los reinos inferiores. Cuando alguien tenía una enfermedad, incluso él se sentía mareado e incapaz de pensar claramente. Y a veces Mikio Dorje preguntaba acerca de la persona que había escuchado que estaba enferma y preguntaba, ¿has escuchado algo de esta persona? ¿Cómo están en este momento? En ese entonces no escuchabas las noticias inmediatamente, así que cuando no escuchaba acerca de ellos, no, realmente no. Él decía, no sentimos cuando los seres se hunden en el sufrimiento del océano del samsara. Y dice, no importa lo que hagamos, hasta que ellos no se liberen por completo del samsara, no habrá nada que pueda realmente ayudar. 지단기 코웨 동해는 직신 장을 로테니 콘리아 더 가르치지 흉첨부여res 코란 코웨 Pero 동해는 no es que 직신 él estuviera, él no tuviera, no es que tenía miedo del sufrimiento del samsara, no es que no tuviera miedo acerca del sufrimiento del samsara. No podía soportar que otros seres sufrieran o experimentaran el sufrimiento del samsara. Y cuando hay veces que hay una situación terrible, tienes miedo, no sabes qué debes de hacer, no puedes dormir por la noche, tu comida no sabe a nada. Pero esto no era lo que le pasaba a Mikio Dorje, esto es lo que nos pasa a nosotros. Pero él decía, la manera de liberarnos del sufrimiento del samsara es lo que enseñó el Buda. Y el método, decía, era practicar las cuatro verdades y la sabiduría que realiza las cuatro verdades y practicar día y noche para realmente generar el hábito de practicar de esta manera. Así que él era extremadamente diligente. Y también le decía a la gente, deben de practicar las cuatro nobles verdades. Y algunas personas decían, no tienen buen mérito en esta vida, no tienen una buena casa, las cosas no están funcionando para ellos. O hay gente que tiene un buen coche, una buena casa, pero algo siempre pasa, el coche se descompone, hay problemas en su vida. Y decimos, "Ah, bueno, les falta mérito". Es lo que decimos. Cuando la gente sufre, hay gente que ni siquiera puede soportar su sufrimiento e incluso se suicida. Pero entonces si practicamos el Dharma solamente para ser felices en esta vida, y si entendemos el Dharma así, en solo obtener la felicidad y beneficios en esta vida, hay gente que iba con Mikey Dorji y le decía, no hay problema con el sufrimiento del samsara, puesto que todo lo que surge es el Dharmakaya.
Así que si solo te mantienes en en las apariencias, y solo la confusión de las apariencias, y si te mantienes allí sin estar distraído, no tienes que preocuparte de nada, solo siéntate allí. Alguna gente decía esto. Y algunas personas decían, no estaban satisfechas y decían, eso es ridículo. En esta vida eh, a- necesito escuchar, contemplar y meditar. Pero hacían esto para obtener felicidad en esta vida, felicidad temporal en esta vida. 상계기 공부 토야가 체 퇴선 공수 제거를 해서 순고 봐. 마도 지 천디 주야가 체도 퇴선 공수 제거를 순고 봐. 어다 드네 주사네 천디 주야가 체도 Pero 체로 퇴선 entonces, escuchar, contemplar y meditar solamente con el propósito de esta vida no tiene sentido. Es como si esta vida es abrazada por el fuego. No hay sentido de hacer esto solamente por esta vida, porque escuchar, contemplar y meditar debe tener el propósito de pensar en librarse del samsara y pensar en las vidas siguientes. Así que Mike Dorje pensaba de esta manera. Esta es una breve descripción de cómo Mike Dorje practicaba el camino del individuo de capacidad intermedia. Ahora, acerca del individuo de capacidad superior, el resto del texto es acerca de este nivel. Así que a partir de este verso, todos los versos son acerca del individuo de capacidad superior. Así que no creo poder enseñar el texto entero este año, el texto de las acciones virtuosas. Y la razón es que al enseñarlo necesito dar un poco de explicación. Y si solo lo leo, no, esto no tiene sentido. Así que al principio voy a dar explicación y al final solamente voy a estar leyéndolo rápidamente. Así que esto no es suficiente. 다 가세 도도시에 되네 자자 슈마가 제 아니 참데 가war래 소나 디그 참데라 참데 마음발이야 로 제말이야 무투니 슈셔 버르지 아다 도스슈야르 도스기 Sí, creo que 맞아 no tiene sentido eh, poner todo tu esfuerzo y hacer todo lo que se pueda al principio y al final eh, no poner esfuerzo y solo hacerlo rápido. Así que voy a intentar, si me presiono y me esfuerzo demasiado, no será bueno para mi salud y las enseñanzas tampoco serán de buena calidad. Así que hoy hemos discutido mucho acerca de la carne en el verso 7 y 8. Mike Dorje prohibió el comer carne. Y Mike Dorje él mismo, como mencioné el otro día, hay muchas razones por las que se debe parar de comer carne. Una de las razones en ese tiempo era que en el gran campamento, Karma Kayu, los previos karmapas no estaba prohibido el llevar alcohol y carne al campamento. Y cuando hable acerca del campamento Karma Kagyu, con más detalle hablaré acerca de esto. Así que en el pasado, cuando no se comía carne y se tomaba alcohol, era una tradición. Esta es una de las razones por las que lo prohibió. Y otra razón es que cuando él era joven, se le dio
título y el trono como Karmapa, pero él no tenía mucho control o mucha libertad, como mencioné anteriormente. Así que todo el poder estaba en manos de otras personas, de los líderes del campamento y de la gente que estaba a su servicio. 다 난신 미규도 저 공로 춘춘갑리나 공로 슝긴 정도가 다 아주 초당고랬다. 초당고래서 초라. Así que todos los animales que se ofrecían al campamento se mataban y se comía la carne. Y también la gente, cuando él era joven, la gente iba con él y le decían, tenemos que tener ganachakras, estas ofrendas. Así que necesitamos ofrecer un gran pedazo de cordero. Y la gente decía, no, esto no funciona así. Desde que era joven, incluso cuando era muy niño, la gente del campamento no respetaba las tradiciones previas del campamento y comía carne y tomaba alcohol. Y particularmente comían carne sin ninguna restricción. Así que cuando Mikio Dorje pudo tener algo de influencia y poder sobre las decisiones, hizo una regla muy estricta de no comer carne o beber alcohol. De la misma manera, muchos de ustedes en las Shedras tienen el comentario de Mikio Dorje, estudian el comentario de Mikio Dorje acerca del Vinaya, y se dice que incluso cuando se hacen las puyas o las rituales de Mahakala, está prohibido comer carne. Así que y en el gran campamento Mikio Dorje también eh, le pidió a todas las personas en Tibet no comer carne y volverse vegetarianos. Está escrito, hay consejo para que la gente de Tibet no comiera carne de los animales indefensos. No tenemos estos textos. Espero que pronto podamos tener estos textos y podamos hablar de esto. De cualquier manera, Mikio Dorje prohibió la carne en el campamento y también le recomendó a todo el mundo en Tibet de manera muy enfática que dejaran de beber alcohol y dejaran de comer carne. Así que hablaré de esto en mañana o en los días siguientes acerca del gran campamento. Y cuando hablamos de Mikio Dorje y de todas estas historias de vida y liberación, hablamos del gran campamento, pero cuando hablamos de esto, como no tenemos uno en estos días, nos pensamos, bueno, pero ¿qué es un gran campamento? Nos surgen todas estas dudas y no podemos tener una imagen mental clara de qué era el gran campamento. Así que es por esto que he estado diciendo, voy a enseñar acerca del gran campamento, pero no es tan fácil, porque los eventos que ocurrieron allí, la situación no está explicada en un solo texto. Hay, hay pedazos de la historia en distintos textos. Pero pienso que si no enseño mañana acerca de la historia del gran campamento, será porque probablemente no soy humano, soy como un perro. Así que eh, necesito alentarme a mí mismo y si no pongo un poco de esfuerzo, no lo voy a hacer. Entonces, mañana voy a decir que mañana voy a explicar acerca del gran campamento, pero no estoy seguro si podré cumplir todas sus expectativas acerca de este tema. Por una parte, el gran campamento está relacionado con la vida y las actividades de Mikio Dorje, por esto es importante, y desde otra perspectiva,
Tenemos que saber cuáles son las razones por las que el gran campamento se formó en un principio. Cómo continuó esta tradición y cómo floreció en un punto de la historia. Y si entendemos esto, creo que entenderemos de mejor manera las intenciones de Mikio Dorji y sus acciones. Así que creo que no tenemos otra opción que hablar del gran campamento mañana. Y esto es todo por hoy. Y recitaremos las plegarias.